Buenos días, continuando con el ciclo de conferencias correspondiente ya a lo que son los fellows. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el alargamiento óseo en lo que es la deficiencia longitudinal radial. Como objetivo de la charla, principalmente conocer cuáles son los conceptos básicos de la patología, factores de riesgo y enfermedades asociadas en las cuales nos podemos enfrentar a ellas, cuáles son esas opciones de tratamiento para este manejo y cuál es el impacto que tiene realmente el alargamiento óseo en este tipo de patología. Entonces, la mano samba, también conocida por este nombre, al igual que otros nombres que se le han dado en el tiempo como deficiencia del dedo radial, deficiencia longitudinal radial, son términos que se han acuñado, al igual que lo que es la displasia radial, o también llamada mano samba congénita. Es un término que describe un grupo principalmente de malformaciones congénitas complejas dentro de lo que es el radio y el antebrazo, y que comprende un espectro principalmente de afectaciones que varía ampliamente y que suelen ser o que abarcan lo que es la hipoplasia del pulgar, la ausencia del radio, una hipoplasia o ausencia del pulgar, y mayormente hipoplasia de lo que son los músculos, los ligamentos y los tendones, nervios y vasos sanguíneos asociados a nivel de lo que es el extremo radial. Dentro, como en charlas anteriores, habíamos visto lo que era la clasificación principalmente de Frank y O'Reilly, donde habla lo que tiene que ver con la deficiencia, tanto en el plano transverso como longitudinal o terminal o intercalar, ya cuando hay una alteración que es o transversa que afecta todo lo que es la extremidad, o sea, lo que sería una focomelia, y cuando es longitudinal, ya sea posaxial o preaxial o también llamada paraxial. Entonces, preaxial como tener pendiente que hace referencia a todo aquello que tiene relación con lo que es el dedo gordo del pie y con lo que es el pulgar o la parte radial. Y ya de referencia a lo que es la hipoplasia, que se refiere a algún tipo de deficiencia en cuanto a la calidad y cantidad de los miembros. Por lo general, la agenesia radial o, o mano samba o deficiencia longitudinal radial se debe a causas genéticas que todavía no se han dado como el conocimiento sobre ella, ni se debe a qué se debe, pero sí lo asocian a muchos factores de riesgo que tienen que ver con la insuficiencia vascular, la compresión intrauterina, cambios ambientales, la exposición a fármaco en el útero y causas genéticas. Se dice que se debe también a lo que es una disminución de lo que es el factor de crecimiento fibroblástico por una mutación según del gen HER2. Y se ve que uno por cada 50.000 nacimientos en Finlandia se habla por uno por cada 5.000. Y ya en otra literatura hablan que se puede presentar uno por cada 30.000 o 100.000 nacidos vivos. Afecta más lo que es el sexo masculino, 3 a 2. Y en casos bilaterales se puede presentar de entre un 38 a un 66%. Dentro de las manifestaciones en esta patología se va a encontrar una deformidad angular de la mano dirigida principalmente hacia radial con un pulgar que puede ser hipoplásico, puede estar ausente, con un cúbito que puede estar angulado y que se ve corto con afectación de los músculos y tendones, nervios y articulaciones subyacentes hacia la extremidad radial, hacia el lado radial. Hay una clasificación que es la clasificación más utilizada para ese tipo de patología, que es la clasificación de Ben y Kuhn, lo cual se dio en el 1987, donde ellos hablaban de 4 tipos correspondientes a esta patología. El tipo uno, que es un radio que se encuentra corto o un radio insuficiente, el cual hay una afectación, ellos hablan sobre lo que es la fisis distal de lo que es el radio. El tipo 2 es cuando ese radio está hipoplásico, se encuentra muy corto realmente correspondiente a lo que es el cúbito y que hablan de una afectación a nivel de lo que es la fisis proximal y distal. El tipo 3 eh, el tipo 2 perdón, ya que el uno es el normal, el tipo 1 es el insuficiente, el tipo 2 es aquel donde hay la afectación ya tanto proximal como distal, el tipo 3 es aquel cuando solamente hay un segmento proximal de lo que es el radio y el tipo 4 cuando no hay nada de radio, está totalmente ausente.
Entonces, hay muchos síndromes los cuales se ven asociados a este tipo de patologías. Lo más conocido que se pueden ver, la anemia de Fanconi, el síndrome de Taro de trombocitopenia con agenesia de radio, el síndrome de Holoran, la asociación bacterielo, Bacter H, que también como término actualmente conocido, Bacter H por la asociación de la hidrocefalia, y otros síndromes que se pueden ver que son muy raros, pero los más comunes son los cuatro primeros: la asociación Bacter, el síndrome de Holoran, la anemia de Fanconi y el síndrome de TAR. Dentro de los tratamientos se han visto múltiples tratamientos con relación a esta patología. Dentro del tratamiento estándar, hablan de hacer enyesado más estiramiento de lo que es la extremidad, más una centralización o una radialización, como se conoce de lo que es el cúbito a lo que es el carpo, y realizaron, ¿no?, una distracción. Hablan también de hacerle una policización, que es la amputación de lo que es el segundo para convertirlo en pulgar, más un alargamiento ya posterior, lo que llevaría a una condrodesis o una artrodesis de lo que es la articulación. Entonces, recientemente, o no recientemente, el del 2016, se habla sobre lo que es el alargamiento más el enyesado o estiramiento o enyesado, liberación de lo que es la parte blanda por un medio de lo que es un flap bilobulado, y ya en este caso hacer distracción o hacer una transferencia libre de lo que es la articulación metatarsofalángica. Entonces, en ese artículo publicado en el 2016 por el doctor Donald Bae, él habla sobre ese colgajo bilobulado, donde se hace una liberación a nivel de todo lo que es el tejido blando o de estructura de tejidos blandos a nivel de lo que es cubital, donde sobra más masa realmente o más cantidad de lo que es piel y tejido celular subcutáneo, para poder cubrir lo que es el lado radial y poder hacer una desviación hacia lo que es el lado cubital. Ya posteriormente, él habla de hacer un procedimiento en dos tiempos. El primer tiempo, donde habla de la liberación de los tejidos blandos, más la transferencia de lo que es el flexor carpio radial y largo hacia lo que es el cubital posterior o extensor carpio naris. Entonces, ya como segunda etapa, se habla de lo que es hacer lo que es el alargamiento óseo. Entonces, hablando del alargamiento óseo, en el 2007 se publicó ese artículo correspondiente a lo que fue Brett Peterson, donde ellos sometieron 9 pacientes al alargamiento óseo en 10 extremidades, desde noviembre del 1992 al 1999. ¿Con qué objetivo? Mejorar la apariencia, reduciendo la diferencia de longitud dentro de lo que era la extremidad afectada con relación a lo que no era afectada, y que facilitara al paciente con relación a lo que era su desenvolvimiento personal o de movimiento de lo que era la rutina. Entonces, ¿en qué consistía? Yo les realizaban una osteotomía dorsolateral cubital, donde luego se le hacía un alargamiento mediante lo que era un fijador tipo ilísaro corto, y encontraron que 4,4 centímetros fue el rango de alargamiento que se consiguió en esos pacientes, con un índice de alargamiento promedio entre lo que fue 9 semanas por el rango de 4 a 24 semanas por centímetro conseguido. Dentro de las complicaciones que ellos encontraron en el estudio era que, como todo tutor externo, la infección del trayecto de lo que eran los clavos, lo cual el paciente requirió lo que era un tratamiento antibiótico, las uniones retardadas o la pseudoartrosis que se presentaron luego de la fijación, la fractura de cúbito, luego de retirarle el tutor, si no se hacía una conversión a placa, el regenerado óseo, que era muy insuficiente, ya que ellos hablaban que en miembro superior se debe hacer un alargamiento entre 0,75 milímetros día, para tratar de no exceder lo que era el alargamiento y tener que regresar lo que es la nube ósea, ya que no se estaba formando, y el dolor y la dificultad de mecánica con relación al dispositivo. Ya posteriormente, hablando ahora, recientemente en el 2023 se publicó este último artículo, que es el artículo más reciente que habla sobre el alargamiento óseo, donde ellos compararon cuál era la evaluación del alargamiento ulnar, principalmente con la osteogénesis en esta patología.
o la osteogénesis por distracción a nivel de lo que era la deficiencia longitudinal radial, donde ellos valoraron 31 extremidades superiores en 28 pacientes. Entonces, ¿qué ellos encontraron o medían? El alargamiento inicial, el alargamiento final, cuál fue el alargamiento total adquirido, cuál era el porcentaje de alargamiento con relación a la extremidad y cuál era la estabilización, cómo se estabilizaba, o sea, cuándo se fijaba o se le hacía una fijación interna, en qué tiempo, según meses, luego de iniciar lo que era el tratamiento. Entonces, que ellos encontraron que la edad promedio de sus estudios fue de 9,4 con una desviación estándar de 3,4, donde el alargamiento inicial fue de 117 milímetros y el alargamiento final fue de 139, consiguiendo un alargamiento de entre 23 más o menos 9 con desviación estándar y con un incremento de alargamiento en porcentaje de entre 20 a 28% más la desviación estándar. Se encontraron que todos aquellos pacientes que se le hacían un alargamiento óseo que correspondía a más de un 30% correspondiente al incremento de longitud de la extremidad, se presentaba lo que era un arresto oficiario a nivel de lo que era el cúbito o aquellos pacientes también encontraron que aquello que se le hacía una centralización como procedimiento de inicio, se encontraban que la extremidad superior se encontraba más corta correspondiente a lo que no se le hacía. Entonces, en el 2017 se publicó ese estudio, un sistema de revisión sistemática y metaanálisis para ello valorar cuál era la corrección de la deformidad en ese tipo de patología de displasia longitudinal radial. Entonces, dependiendo del tipo de tratamiento que se utilizara, si se hacía una centralización o una ulnarización más liberación de tejido blando y luego con el alargamiento óseo. Entonces, ellos dentro del estudio captaron 124 artículos, los cuales solamente seleccionaron dos para lo que fue el metaanálisis o el estudio de revisión, donde ellos encontraron que la liberación aislada de los tejidos blandos proporcionó una reducción de lo que era el ángulo entre lo que era la mano y el antebrazo en comparación con el tratamiento no quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico sí evidenció que aumentaba más lo que era ese ángulo, principalmente el ángulo mano-antebrazo empeoró de -66 a -84 con relación a lo que era el crecimiento, mientras que los movimientos activos de lo que era la muñeca sí se mantenían. Entonces, con relación a lo que era la distracción de los tejidos blandos con centralización o también llamada radialización, logró mejor corrección de lo que era el ángulo mano-antebrazo, pero sí encontraron que estos pacientes presentaban lo que era un arresto oficiario temprano de lo que era la fisis, de la física de lo que era el cúbito y que la radialización mantuvo un mejor rango de movimiento con relación a lo que era la muñeca en -46 más una longitud cubital más que la centralización, eso es la ulnarización. Entonces, aquí tenemos una paciente de cortesía de imágenes del doctor Juan Felipe, la cual presentaba una deficiencia longitudinal radial bilateral, donde en la mano derecha ya se le había hecho un procedimiento de centralización y en la mano izquierda no se la había tocado, donde podemos ver la mano izquierda mayor longitud y con rango de movimiento en la paciente, lo cual se encontraban de la muñeca conservados, o sea, se concentraban libres con relación a lo que era el lado derecho que se le había hecho la centralización, se encontraba un cúbito más corto con un cierre de lo que era la epífisis distal de lo que es el cúbito y con rango de movimiento limitado de esa muñeca. En ella se hizo un alargamiento realmente de la extremidad derecha para tratar de conseguir longitud y mejorar lo que eran las actividades físicas o de desenvolvimiento de la niña correspondiente al lado contralateral de la otra extremidad, donde se le hizo un alargamiento óseo. Y estos fueron los resultados, donde luego se le hizo una conversión a placa y el retiro ya posteriormente logrado. Entonces, del lado izquierdo se procedió a hacer lo mismo, hacer un alargamiento óseo más
la técnica utilizada por el doctor Donald Baer de un colgajo bilobulado como primera instancia para tratar de llevar, ulnarizar lo que era esa muñeca hacia lo que es el cúbito, más la transferencia del flexor carpio radialis a lo que es el extensor carpio ulnaris. Y hacer lo que es la liberación y luego lo que es el alargamiento. Se le hizo la planificación transquirúrgica por el flap bilobulado, donde se hizo, estos fueron los resultados posquirúrgicos inmediatos de la paciente. Ya luego, posteriormente, se procedió a hacer el alargamiento de lo que era el cúbito, donde podemos ver cómo se hace el alargamiento, donde se colocan esos pines con relación a lo que es el eje, tanto proximal de lo que es la extremidad cubital y tanto distal o ese eje mecánico desde lo que sería esa extremidad. Y posteriormente se ponen los pines convergentes para luego hacer la osteotomía a nivel de lo que es el cora, a nivel de lo que es ese cúbito, y posteriormente hacer una cuña y cierre para iniciar lo que es el alargamiento óseo. Se le hizo el alargamiento óseo de la extremidad consiguiendo estos resultados y ya posteriormente su imágenes post retiro y principalmente tener pendiente la movilidad de lo que es la muñeca que se mantuvo conservada con unos rangos aceptables y con mayor libertad para sus movimientos. Como conclusión, hay que tener pendiente que esta técnica es una opción de tratamiento frente a esta patología. Es un procedimiento un poco complicado, ya que alargar el miembro superior no es fácil por la gran tasa de complicaciones que se pueden ver como la no uniones, las infecciones en los pines, el estrato psicológico tanto de los padres para ver esos niños y que se puede realizar esta técnica principalmente combinada con otros procedimientos, ya sea un procedimiento de centralización o un procedimiento de vulnarización más el flap lobulado, como lo hace el doctor Juan Felipe, y que no se debe de exceder más de alargar más de un 30%, ya que tiene una incidencia de riesgo de arresto oficial en casi todos los pacientes cuando se excede más del 30. Entonces, paramos la charla acá.